Capítulo 5. Cuando los egos avanzan y los corazones callan, el equipo Y continuaba con una presión insoportable. Cada jugador del equipo Z sentía el peso del marcador en contra, pero ninguno tanto como Isagi. Su respiración era rápida, consciente de que ese duelo no se trataba solo de fuerza, sino de visión. El balón rodaba en el centro del campo cuando Nico volvió a interceptar un pase antes de que ocurriera. «Puedo verlo todo», murmuró, con una tranquilidad tan fría que lava la piel. Isagi apretó los dientes. «Entonces, tengo que ver algo que tú no ves». A la distancia, en su ciudad, Nino estaba sentada en una banca del parque donde entrenaba. Había intentado concentrarse en su rutina, pero algo dentro de ella vibraba sin pausa, como si una cuerda invisible le estuviera jalando hacia un lugar lejano. Se llevó la mano al pecho. ¿Por qué me siento así? No era ansiedad, tampoco miedo, era algo más profundo, una sensación de alerta, como si supiera que Isagi estaba luchando contra algo que podía aplastarlo. Esa conexión era irracional, pero imposible de ignorar. «Isagi, ¿estás bien?», susurró con un temblor suave en la voz. De vuelta en el campo, el equipo Z trataba de recuperar el ritmo. Kunigami pasó a Bachira. Bachira avanzó con agilidad, esquivando un rival tras otro. «Vamos, monstruo. Encárgate de esto». Pero justo cuando estaba por pasar el balón, Nico apareció como una sombra cortando su avance. Demasiado obvio. Bachira retrocedió sorprendido. ¿Qué? Isagi veía todo desde unos metros atrás. Observaba al equipo Y. Pero también se observaba a sí mismo. Cada vez que daba un paso, sentía como si algo dentro de él tratara de alinearse. Por primera vez, sus sentidos parecían querer adelantarse un segundo antes del balón. En el partido pasado, lo sentí, se repetía. Ese instante en que sabía qué hacer, incluso antes de ver la jugada. «Es como un camino», murmuró. «Un camino que lleva al gol». Nico giró el balón hacia su equipo. «Si creen que sus movimientos van a engañarme, están equivocados. Yo leo el flujo del partido». Isagi lo escuchó. Leer el flujo. De pronto, su mente se aceleró. Un destello, una imagen rápida, como si el campo entero se moviera en patrones frente a sus ojos. No es solo seguir el balón, es ver cómo todos se mueven. Ver la posibilidad que aún no existe, pensó. Y entonces ocurrió. El balón rebotó cerca del área rival tras un despeje torpe del equipo y todos se lanzaron a buscarlo, pero Isagi lo vio antes. Un segundo antes de que el rebote sucediera, su cuerpo ya corría hacia ese punto. Bachira abrió los ojos. Isagi. ¿Cómo? Isagi llegó primero. El rebote cayó justo donde él había corrido, como si lo hubiera predicho. «Es aquí», gritó. Remató de inmediato, pero el tiro salió apenas desviado. El balón chocó contra la red exterior del arco. Kunigami se tomó la cabeza. «Casi». Bachira se rió con emoción. «Eso fue increíble, Isagi. ¿Lo viste antes?». Nico lo observó con atención. Ese movimiento no fue casualidad. En el exterior, Nino sintió de golpe un impulso inexplicable, como si su corazón hubiese saltado. Su respiración se aceleró. «Algo acaba de pasar», susurró. Y sin saber por qué, una lágrima fina resbaló por su mejilla. No era tristeza, era emoción, orgullo, y miedo al mismo tiempo. «Isagi, te estás volviendo alguien que no puedo alcanzar si no cambio yo también». De vuelta en el campo, el equipo Z se reunió de nuevo tras el saque de meta. Bachira sonreía emocionado. «Lo lograste otra vez. Esa cosa rara tuya, está despertando». Isagi respiró hondo, sintiendo esa energía pulsando en su pecho. «Lo sentí, antes del rebote. Es como si pudiera ver el punto donde el gol nace». Kunigami golpeó su hombro. «Si puedes usar eso de forma constante, podremos ganar». Chihiri lo miró con seriedad. «Ese instinto, es peligroso». «Lo usaré», dijo Isagi con firmeza. «No dejaré que ese cuatro ojos controle el partido». Nico entrecerró los ojos desde el otro lado del campo. «Ese chico, también puede leerlo». Su expresión cambió por primera vez. Una mezcla de interés y amenaza. El partido estaba lejos de terminar, pero algo nuevo había nacido. El instinto de Isagi, y el vínculo invisible que lo unía a Nino, aún estando lejos. La batalla por el segundo gol apenas comenzaba. La tensión del partido seguía aumentando. El marcador mostraba el empate, pero todos sabían que ese resultado no significaría nada si no lograban imponer su propio juego. Cada respiración dentro del campo era un peso sobre los hombros de 11 chicos que buscaban demostrar que merecían seguir vivos en Blue Lock. Mientras tanto, afuera del recinto, el cielo era un océano oscuro. Y en medio de ese silencio, Nino caminaba de un lado a otro frente a los enormes muros del complejo, sabiendo que no podía entrar, pero sin poder irse tampoco.
Había intentado volver a casa, había intentado distraerse, pero todo terminaba en el mismo punto. Regresaba aquí. TSK, ¿por qué estoy tan nerviosa? Susurró, cruzándose de brazos. Es solo un partido, ¿cierto? Pero no era solo un partido. No para Isagi. Y no para ella. La atención regresaba al interior de Blue Lock, donde Bachira avanzaba con el balón pegado al pie, esquivando rivales con esa sonrisa que escondía locura y libertad. «Vamos, Isagi», gritó Bachira mientras enviaba el pase. El balón voló directo hacia él. Isagi dio un paso, luego otro, y en ese instante, algo volvió a despertar dentro de sus ojos. El campo, los jugadores, la posición exacta de cada uno, todo se alineaba con esa claridad que solo él podía ver. «Ese es», murmuró. Mi olor al gol, con una velocidad que no parecía suya, Isagi cambió de dirección, anticipándose al defensor. Y el disparo salió limpio, directo, decidido. El sonido de la red moviéndose marcó el momento. Gol. El equipo Z celebró, pero sobre todo, miró a Isagi con otra cara. Como si, por primera vez, empezaran a entender quién era ese chico que no llamaba la atención, pero que podía cambiarlo todo. En el exterior, Nino se detuvo justo cuando su teléfono vibró. Un mensaje corto, simple, pero suficiente para hacerle contener el aliento. Anoté, no había puntos, no había emojis, no había presunción. Solo una palabra que transmitía todo lo que él era. Sincero, directo, y lleno de un sueño. Nino sintió como su pecho se apretaba por completo. ¿Por qué siento esto?, murmuró mientras el viento agitaba su cabello. ¿Por qué me importa tanto lo que le pase? Por un segundo, se imaginó frente a él, viéndolo correr con esa determinación. Y la imagen, en vez de asustarla, le provocó un calor inesperado. «Qué tonto eres, Isagi», sonrió sin querer. Siempre esforzándote hasta el final. En el interior del campo, Isagi respiraba agitadamente, pero no podía evitar revisar su celular apenas tuvo un momento libre. Y al ver la notificación, la sonrisa apareció en su rostro sin permiso. «No te lastimes», eso era todo lo que decía el mensaje de Nino. Simple, directo, pero para él, más que suficiente. Bachira, que estaba a su lado, levantó una ceja. «¿Quién te escribe tanto, Isagi se sobresaltó. Nadie. Solo, una amiga. Oh, ya veo», Bachira dejó caer una risita traviesa. «Tiene aura diferente, Interesante», Isagi se sonrojó de inmediato. «Solo concéntrate en el partido». Pero por más que intentara ignorarlo, el eco del mensaje seguía dentro de su mente, dándole una fuerza nueva que no sabía que necesitaba. Y afuera, apoyada contra un barandal frío, Nino miraba el horizonte como si fuera la única forma de calmar lo que sentía en el pecho. «Isagi», susurró. «Por favor, gana». Porque aunque aún no quería aceptarlo. Cada vez que él avanzaba un paso hacia su sueño, ella avanzaba un paso más hacia algo que nunca había sentido. El partido avanzaba con un ritmo que parecía devorar el tiempo. Cada segundo era un golpe más fuerte en el pecho del equipo Z, que luchaba por mantener la mínima ventaja. Las piernas ardían, los pulmones pesaban, pero nadie estaba dispuesto a ceder. El equipo I, liderado por Nico, seguía presionando sin descanso. Sus ojos fríos analizaban cada movimiento de Isagi, intentando leerlo como si fuera un libro abierto. «No te dejaré ver el gol», murmuró Nico, adelantándose un paso. Isagi lo sabía. El rival no solo era rápido, sino calculador. Otro como él. Alguien que veía el campo, aunque no de la misma forma. En una jugada rápida, el balón pasó hacia Chihiri, que intentó romper la defensa, pero fue interceptado. El equipo I respondió de inmediato. «Vienen otra vez», gritó Kunigami, colocándose frente al ataque. Barou no estaba ahí, pero la presión del equipo I se sentía igual que si lo estuviera. Gamamaru saltó para bloquear un centro. Raichi chocó contra un rival. Gagamaru corrió a cubrir la banda. Cada uno estaba empujando sus límites. Y aún así, era como si nada fuera suficiente. El balón cayó en los pies de Nico. «Ahora». Fue lo único que dijo antes de disparar. El tiro salió rápido, dirigido, venenoso. «Kwon, cúbrelo», gritó Igarashi. Pero Kwon dudó. Su cuerpo tardó medio segundo en reaccionar, un instante que en Blue Lock equivalía a una sentencia. El balón pasó. Y la red volvió a moverse. Gol del equipo Y. Isagi sintió un vacío helado en el estómago. Sabía que si no reaccionaban ahora, estaban muertos. El marcador mostraba empate. Y el reloj avanzaba demasiado rápido. Afuera, Nino seguía mirando su celular. No podía ver el partido, pero la ansiedad no le permitía apartarse del gigantesco recinto. «Vamos, por favor», susurró, apretando los puños. «No te detengas ahora».
Dentro del campo, Ego hablaba en la mente de Isagi como un eco. El fútbol es matar o morir. Un delantero debe devorar el gol. El que duda, desaparece. Isagi respiró profundo. Entonces lo vio. El campo reorganizándose. Los jugadores moviéndose como piezas de un tablero. Las rutas, los espacios, las posibilidades, y ahí estaba. La respuesta. Bachira, dijo, sin apartar la mirada del balón. Cuando te llegue, pásamela. Bachira sonrió como si hubiera esperado esas palabras. Sabía que ibas a decir eso. Vamos, Isagi. La jugada comenzó. Bachira desbordó entre dos defensores, movido por ese instinto tan único suyo. Tú vas a marcar este gol, Ryo. Porque tu monstruo te lo está pidiendo. El pase salió perfecto. Isagi corrió. Nico lo vio venir. No, no lo harás. Pero esta vez, Isagi no iba solo. Sus piernas avanzaron con una fuerza que venía de más allá de Blue Lock, más allá del miedo, más allá del cansancio. Venía del mensaje que seguía vibrando en su mente. No te lastimes. La imagen de Nino, preocupada, esperando fuera. Le dio la última chispa que necesitaba. Este gol es mío. Gritó. Golpeó el balón con toda la decisión que había acumulado desde el primer día. Y el tiro salió directo, limpio, imposible de detener. La red se estremeció. Silencio. Luego, gol. El equipo Z explotó en gritos. Bachira abrazó a Isagi desde atrás. Sabía que lo harías. Lo sabía. Kunigami levantó el puño, Chihiri sonrió apenas, Raichi soltó un suspiro de alivio. Isagi, sin embargo, solo cayó de rodillas, mirando al vacío por un segundo, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Afuera, el celular de Nino vibró. Ella corrió a desbloquearlo. Ganamos. Sintió como el aire se le escapaba del pecho y tuvo que apoyarse en la pared para no tambalear. Ganaste, susurró, cerrando los ojos con una sonrisa que le nació sola. Sabía que podías hacerlo, Isagi. No quería admitirlo, no todavía, pero cada vez que él brillaba un poco más dentro de ese mundo tan cruel, algo dentro de ella también lo hacía. Y ese algo se estaba volviendo imposible de ignorar. El eco del gol que había decidido el partido seguía resonando en los pasillos de Blue Lock. Las paredes blancas parecían absorber la emoción, la fatiga y la desesperación de todos los que habían salido a ese campo sintiendo que su vida dependía de un solo balón. Isagi caminaba con las piernas aún temblorosas. Cada paso era pesado, pero su pecho estaba lleno de algo más fuerte que el cansancio. La certeza de que, por primera vez, había decidido un partido por sí mismo. Oye, Isagi, dijo Bachira, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Ese gol estuvo increíble. Tu monstruo estaba rugiendo. No fue solo eso, respondió Isagi, mirando sus manos. Fue como si todo encajara. Kunigami se acercó, golpeándolo en el hombro. Confía en eso. Esa es tu arma. Sí, admitió Isagi, sonriendo débilmente. Lo descubriré del todo. El equipo Z avanzó por el corredor hasta llegar a la sala común, donde algunos de los chicos simplemente se dejaron caer en los sofás, como si el suelo se los estuviera comiendo vivos. Raichi bebía agua como si fuera un manantial perdido. Estoy muerto, pero ese gol te lo ganaste, gruñó. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Isagi se dejó caer al lado de su cama más tarde, dejando escapar un suspiro profundo. Miró el techo, respirando lentamente. Sabía que tenía que escribirle a Nino, no porque se lo exigiera, sino porque quería hacerlo. Tomó su celular, aún con la adrenalina recorriéndole los dedos. ¿Estás despierta? Afuera del recinto, Nino estaba sentada en una banca, abrazando su bolso contra el pecho. El frío de la noche no la incomodaba, lo que sentía era más cálido que cualquier abrigo. El mensaje apareció, su corazón dio un salto. Claro que estoy despierta, susurró para sí misma antes de responder. Sí. ¿Cómo te sientes? Isagi lo leyó y exhaló una risa suave. Cansado, pero feliz, murmuró. Escribió, no lo habría logrado sin, ya sabes. Nino arqueó una ceja, sonrojándose apenas. ¿Qué insinúas, tonto? ¿Sin qué? Respondió ella. Isagi dudó antes de escribir la verdad, pero no podía decirlo directamente. No aún. Sin pensar en lo que dijiste. Me ayudó. Las mejillas de Nino se calentaron al instante. No me hagas esto, apretó los labios, sintiendo esa mezcla rara entre orgullo y nerviosismo. Respondió, solo no te lastimes. No tienes permiso para hacerlo. Isagi miró el mensaje más tiempo del que debía. Era simple, directo, y aún así, lo hacía sentir acompañado, incluso encerrado en un lugar tan frío como Blue Lock. Lo intentaré mañana. Entrenamos otra vez. Nino guardó el teléfono, respirando profundo. Quería verlo, quería escucharlo, quería saber cómo estaba realmente.
Pero sabía que no podía. Blue Lock era un mundo cerrado, un muro entre ellos. Así que simplemente murmuró. Entonces, te esperaré otra vez afuera. No era una promesa, no era una confesión. Era algo en medio, algo que empezaba a crecer sin pedir permiso. Dentro de Blue Lock, Isagi cerró los ojos. En su mente, más que el gol, más que el partido, estaba el recuerdo del mensaje que había leído antes. No te lastimes. Por alguna razón, ese mensaje hacía que quisiera seguir avanzando, más que por su sueño, más que por su ego. Algo nuevo estaba naciendo, pero ninguno de los dos estaba listo para verlo. El amanecer alcanzó lentamente las paredes metálicas de Blue Lock, iluminando los pasillos como si el edificio mismo despertara de un sueño inquieto. El equipo Z comenzó a salir a la sala común, arrastrando los pies y frotándose los ojos. Raichi bostezó como si fuera a partirse la mandíbula. ¿Por qué nos hicieron levantar tan temprano? Kunigami estiró los brazos. Porque ganamos. Ahora tenemos que mantenernos vivos. Bachira se acercó a Isagi, sonriendo de oreja a oreja. ¿Crees que hoy aparezca tu monstruo otra vez? Isagi se tocó el pecho, como si aún pudiera sentir la vibración del gol del día anterior. No sé, pero quiero entenderlo mejor. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Ego apareció en todas las pantallas de la sala. Ojos fríos, postura rígida, voz que cortaba como vidrio. Bienvenidos, escoria del fútbol japonés, soltó sin preámbulos. Felicitaciones por su patético primer triunfo. Pero no se emocionen. El hecho de que hayan sobrevivido una vez no significa que sirvan para algo. Gagamaru tragó saliva. Ese tipo sí que sabe motivar, Ego continuó sin piedad. Su próximo partido determinará si alguno de ustedes realmente merece llamarse delantero. La victoria anterior fue pura suerte. El siguiente partido mostrará quién tiene un arma real, y quién solo es basura esperando ser descartada. La pantalla se apagó abruptamente. Igarashi tembló. Ese hombre quiere destruirnos psicológicamente, Kunigami apretó los puños. No. Solo quiere que dejemos de mentirnos a nosotros mismos. La mirada de Isagi se endureció. Sabía que debía aprender a ver su arma, a confiar en ella. El entrenamiento comenzó. Correr, pasar, tiros, simulaciones de jugadas. Isagi fallaba una y otra vez intentando replicar la claridad que sintió en el partido. Cada vez que tomaba el balón, esperaba ver el olor al gol, pero no aparecía. ¿Qué te pasa, Isagi? Preguntó Bachira, rebotando el balón entre sus pies. Solo, no lo veo, contestó con frustración. Ayer lo tenía tan claro, Bachira sonrió con calma. Tranquilo. El monstruo no siempre aparece. Pero cuando lo hace, tú lo sabes. Isagi respiró hondo. Tenía que seguir. Mientras tanto, fuera del enorme recinto, Nino estaba nuevamente apoyada en la barrera exterior. No podía ver nada, no podía escuchar nada, pero no lograba irse. Su celular estaba entre sus manos como un pequeño corazón palpitante. Seguro ya están entrenando, murmuró. Seguro, cansándose como idiotas. Había dormido poco. La emoción del mensaje de la noche anterior seguía clavada en su pecho. Intentó distraerse revisando apuntes escolares, pero solo leía la misma línea una y otra vez. ¿Qué me pasa? Cerró el cuaderno con fuerza. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Por unos segundos, se imaginó entrando al edificio, buscándolo, pero inmediatamente negó con la cabeza. No, susurró. No debo estorbarle. Pero aún así, no se movió de ese lugar. Miraba su celular cada cierto tiempo, esperando un mensaje que sabía que no llegaría hasta mucho más tarde. Y aún así, lo esperaba. Idiota, susurró con una sonrisa leve. Me estás volviendo una tonta. De vuelta en Blue Lock, Isagi corría una vez más. Sus piernas quemaban, pero no podía detenerse. Cada gota de sudor era una promesa. No iba a perder, no iba a retroceder. Raichi lo alcanzó. Oye, no te sobreexijas. No puedo, respondió Isagi, sin detenerse. Si me detengo ahora, no voy a llegar a ninguna parte. Bachira apareció corriendo junto a él. Tienes a alguien que te quiere ver ganar, ¿cierto? Isagi tropezó un poco. ¿Qué dices? No tienes que decirlo. Se siente, sonrió Bachira. Cuando alguien te apoya, tu monstruo se vuelve más fuerte. Créeme. Isagi se quedó en silencio, porque era verdad. Esa sensación, esa fuerza extra. Venía de ella. Pero no podía verla. No ahora. Blue Lock era un mundo cerrado. Pero aún así, ella estaba allí afuera. Y él lo sabía. El entrenamiento terminó horas después. Isagi cayó sentado, respirando pesado. Tengo que mejorar, susurró para sí mismo. Al mirar el techo del gimnasio, recordó el mensaje de la noche anterior.
No te lastimes. Y con ese pensamiento, volvió a levantarse. Afuera, Nino revisó su teléfono una vez más. No había mensajes. Aún así, no se fue, ni un paso. Porque aunque no lo admitiera en voz alta, algo conectaba a los dos, sin necesidad de verse. El día del tercer partido llegó más rápido de lo que cualquiera en el equipo Z hubiera deseado. Las puertas del campo se abrieron con un sonido metálico, dejando ver la cancha iluminada y a los jugadores del equipo W ya posicionados, con sonrisas demasiado confiadas para ser normales. Los gemelos Uanima eran los primeros en llamar la atención. Sus expresiones eran idénticas, sus sonrisas, inquietantes. Míralos, parecen listos para comernos vivos, murmuró Raichi tragando saliva. Eso intentarán, respondió Kunigami, ajustándose los guantes. Pero no vamos a dejarles nada fácil. Isagi miró hacia adelante, estudiando cada postura de los gemelos. No solo eran rápidos, eran sincronizados. Una amenaza doble. Bachira se inclinó hacia él, hablando en voz baja. Tu monstruo va a tener trabajo hoy. Lo sé, respondió Isagi. En otro lugar muy lejos, Nino estaba sentada en su escritorio, intentando estudiar. Intentando, porque cada vez que veía su celular iluminarse, su corazón se detenía un segundo. Pero no llegaba nada. Debe estar ya en el partido, murmuró, llevando la mano a sus labios. Solo, cuídate. Su mirada se perdió en un punto vacío del cuarto. No podía verlo, ni hablarle. Pero aún así, sentía que él estaba luchando por algo más que un simple sueño. Dentro de Blue Lock, el silbato sonó. El partido había comenzado. Los Uanima avanzaron como si compartieran un único cerebro. Uno saltó hacia adelante, el otro retrocedió, ambos pasándose el balón a una velocidad irritante. No los pierdan de vista. Gritó Kunigami. Pero era inútil. Los hermanos atacaban con una coordinación que quebraba cualquier defensa. Uno de los gemelos se adelantó, levantando la mirada. Vamos a divertirnos, dijo, con una sonrisa que hizo temblar a Igarashi. El disparo salió como un rayo. El balón se clavó en la red del equipo Z Gol. La respiración de Isagi se detuvo por un segundo, no por miedo, sino porque entendía perfectamente lo que representaba ese gol. Un rival que podía destruirlos, si no encontraban una forma de romper ese ritmo infernal. Raichi golpeó el césped. Maldición, ¿qué diablos fue eso? Kunigami se puso de pie, mirando a los gemelos con seriedad. Son demasiado rápidos. No, interrumpió Isagi. No solo eso. Piensan igual. Se mueven igual. Son, como un solo jugador dividido en dos. Bachira chasqueó la lengua. Entonces tendremos que partirlos. Mientras el juego continuaba, los gemelos siguieron dominando. Cada pase, cada desmarque, cada movimiento, perfecto. Era frustrante. Aplastante. Afuera, muy lejos, Nino cerró su cuaderno. No tenía sentido seguir fingiendo que podía estudiar. Algo le decía que Isagi estaba sufriendo allá dentro. Tonto, susurró. No pierdas. Dentro del campo, Isagi corría tratando de encontrar su propósito, su arma, su gol. Pero cada vez que intentaba visualizar algo, nada aparecía. ¿Por qué? Murmuró entre respiraciones. ¿Por qué no puedo verlo? Bachira apareció a su lado. Oye, no te hundas. Tu monstruo no te va a dejar. Isagi negó, frustrado. Pero no aparece. No veo nada. Bachira sonrió, como si ya supiera la verdad. Tal vez, estás buscando en el lugar equivocado. El partido continuó. El equipo Z peleaba por mantener la compostura, pero los gemelos los llevaban al límite. En un momento, Chihiri interceptó un pase con una velocidad sorprendente. Los Uanima lo miraron con expresión burlona. Oye, ese parecía rápido, dijo uno. Pero no tanto como nosotros, respondió el otro. Isagi observaba, analizaba, absorbía cada detalle. Sabía que había una grieta, un espacio, un lugar donde podía encontrar la respuesta. La pregunta era, ¿podía verla a tiempo? Afuera, Nino abrazó su celular, sin darse cuenta de que lo sostenía sobre su pecho. No pierdas, Isagi. Por favor, de vuelta al campo, el balón volvió a los pies de los gemelos. La defensa del equipo Z se rompía. La presión aumentaba, pero en ese caos, Isagi dio un paso adelante. Una chispa se encendió en su mente. Algo estaba a punto de despertar. El amanecer cae sobre las instalaciones, dejando ver a un grupo exhausto que sale del comedor con el peso del próximo enfrentamiento encima. El siguiente rival es el equipo W, los hermanos Uanima, una dupla tan molesta como sincronizada. En el exterior, lejos de esas paredes, una joven ajusta su bolso deportivo. Sus dedos tiemblan un segundo antes de cerrarlo. ¿Estará bien? Piensa sin darse cuenta, imaginando un rostro que intenta borrar de su mente.
Sacude la cabeza con fuerza. No es mi problema, yo ya no estoy ahí, susurra, pero la inquietud sigue mordiendo por dentro. Mientras tanto, en el campo principal, las piernas de todos chocan contra el pasto. El ambiente es pesado, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Escuchen, Bachira gira su balón entre los dedos. Esos tipos son molestos, pero divertidos. Más que divertidos, son peligrosos, advierte Chihiri, clavando la mirada en el piso. Juegan como si fueran uno solo. Kunigami aprieta el puño. No podemos perder otra vez. Raichi ruge. Obvio que no. Me da igual quién esté adelante, los voy a aplastar. En medio del grupo, los ojos se alzan con calma, resoplando profundamente. Vamos a ganar, dice con voz firme, casi tranquila, pero llena de tensión interna. Bachira sonríe. Ese espíritu me encanta. Más tarde, en el análisis táctico, las luces se atenúan. El sistema reproduce imágenes del equipo W, su coordinación, sus engaños, su doble ritmo. Son rápidos, y juegan sucio, murmura uno de los chicos. No importa, responde alguien desde el fondo. Si entienden su ritmo, se puede romper. Solo hay que hallar el punto débil. Las órdenes finales llegan como golpes secos. Construyan su arma. Hagan que Blue Log los necesite. Sobrevivan. Mientras cada uno se dispersa hacia su habitación, una sensación inesperada invade a alguien del grupo. Un ligero nudo en el estómago. Una imagen fugaz. Una chica con cabello oscuro, mirándolo con preocupación la última vez que hablaron. Siente algo raro, algo que no entiende. Pero lo corta de inmediato. No puedo pensar en eso ahora, lo único que importa es ganar. Fuera de las instalaciones, en una pequeña cancha pública, una pelota choca contra la pared. Tienes que concentrarte, Nino se dice a sí misma. No puedes preocuparte por alguien que ni siquiera puede verte. Golpea de nuevo. Y otra vez. Y otra. Pero aunque lo niegue, su pecho se aprieta con una sensación que no sabe definir. El día del partido llega. El campo se ilumina. Los Wanima sonríen con la arrogancia característica que los vuelve tan irritantes. Espero que no lloren cuando termine, provoca uno. No son tan buenos como dicen, añade el otro. El silbato suena. El choque comienza. El balón rueda con violencia, las respiraciones se aceleran, y cada movimiento es una mezcla de desesperación, cálculo y pura intención asesina de gol. El primer intercambio deja claro lo difícil que será. Los Wanima se mueven como sombras duplicadas. Otra vez esos dos. Gruñe Raichi. Cálmate, y sigue su ritmo, dice alguien, adelantándose con velocidad creciente. Entre regates, pases filtrados y choques frontales, la tensión crece. En un rincón del mundo, una pantalla ilumina el rostro de una joven. Había prometido no mirar. Había jurado que no lo haría. Pero ahí está, sin poder apartar los ojos del partido. Sus labios tiemblan apenas. Idiota, hazlo bien. Y en el campo, como si hubiera escuchado esa voz lejana que no debería existir, los ojos de uno de los jugadores brillan con decisión. Vamos. Aquí empieza nuestro contraataque. El silbato final retumba como un trueno apagado dentro del enorme gimnasio. El marcador, aún parpadeando en la pantalla, confirma lo imposible. El equipo Z ganó. Pasan a la siguiente fase. El agotamiento cae sobre todos como una ola. Rodillas que tiemblan, respiraciones rotas, miradas vacías que poco a poco se llenan de algo nuevo. Orgullo. Kunigami se deja caer al césped artificial. Lo logramos, de verdad lo logramos. Raichi se ríe entre dientes. Ja. Eso es. Equipo Z, malditos genios. Chihiri camina lentamente, su cabello pegado al rostro por el sudor. Nunca pensé que volvería a sentir algo así. Bachira lo empuja suavemente con el hombro. Felicidad. Diversión. Sí, así se siente ganar con tu ego. Levanta el pulgar con una sonrisa amplia. Uno de ellos levanta la mirada hacia donde Ego observa desde la cabina, silencioso, pero satisfecho. Pasamos. El pensamiento lo golpea en el pecho. Entonces, puedo seguir corriendo hacia adelante. El grupo avanza hacia los vestuarios con sus emociones mezcladas. Algunos ríen, otros suspiran, y otros solo quieren dormir durante 3 días seguidos. Lejos de las paredes de Blue Lock, una pelota rebota contra una cancha solitaria. Nino hace tiempo que dejó de contar los minutos. No voy a mirar el partido, no voy a... murmura, pero su celular vibra en el bolsillo. Una notificación. Equipo Z clasificado. Se queda completamente quieta. 1 segundo. 2. 3. El balón rueda hasta detenerse a su lado. Sabía que lo harías, susurra sin querer, sintiendo una punzada cálida en el pecho. Se muerde el labio. TSH, ¿por qué me importa tanto? Pero incluso mientras intenta reanudar su entrenamiento, la sonrisa que lucha por no salirse delata sola.
En el comedor del edificio, el ambiente está más vivo que nunca. La comida sabe mejor cuando se sobrevive. Oigan, oigan. El gol final estuvo buenísimo. Grita Gagamaru con la boca llena. Habla despacio, animal, se queja Emon. Bachira deja su bandeja y se acerca a la mesa, señalando con ambos pulgares hacia arriba. Fue increíble. El ego de todos estaba brillando. Kunigami resopla. No podemos confiarnos. La siguiente fase será más dura. Sí, pero lo importante es que seguimos vivos, responde Chihiri, estirando las piernas bajo la mesa. Las conversaciones se mezclan. Risas, planes, quejas, sueños. En un rincón, alguien observa a sus compañeros sin decir nada. Su mirada se endurece lentamente. Voy a seguir avanzando. No voy a detenerme aquí. Porque aunque no quiera admitirlo, en el fondo de su mente aparece un recuerdo. Una chica de mirada intensa, diciéndole una vez, si vas a hacer algo, hazlo bien. No sabe por qué ese recuerdo aparece justo ahora, pero tampoco lo empuja fuera. Esa noche, el silencio de los dormitorios es pesado, lleno de expectativas por lo que viene. Los clasificatorios continúan. Nuevos rivales, nuevas armas, nuevos choques de ego. Pero por ahora, el equipo Z duerme con una verdad grabada a fuego. Han sobrevivido a la primera selección. Y el mundo dentro de Blue Lock, y fuera de él, comienza a cambiar.